Damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Pueden tomar su asiento? Y hoy lo que quería compartirles es algo que el Señor nos viene hablando como grupo de jóvenes desde el año pasado. En la segunda mitad del año pasado, Dios nos introdujo a una conversación con Él que estoy segurísimo que todos los jóvenes y todos los que estuvieron en las reuniones están sintonizados en la misma conversación. Nos dimos cuenta de que todo el tiempo hablamos de esto, todo el tiempo queremos hablar de esto. Cada uno hace su aporte, es decir, nadie está desconectado de esta conversación. Esta segunda mitad del año pasado, Él nos introdujo y comenzamos este año con el Señor diciéndonos, vayan con todo con esto. Empiecen a profundizar en esto que les estoy dando y que está completamente alineado a la visión que tenemos como iglesia para el 2023, que es el crecimiento. El Señor el año pasado nos introdujo a esta conversación y nos dio 5 pilares que debemos desarrollar en nuestras vidas para tener una vida firme, que permanezca en pie. 5 pilares de una casa, como si te haces la imagen de una vida como una casa. El Señor nos mostró 5 pilares que hacen que en cualquier momento, momentos buenos, momentos malos, terremotos o tranquilidad, tormentas, hace que la casa permanezca en pie. Son 5 pilares que forman parte de una misma casa y esa casa es nuestra vida. Y lo importante de estos pilares es que todos son necesarios para que la casa permanezca en pie. Ninguno hace el trabajo del otro, pero sí están interconectados unos con otros. Estos 5 pilares se los quiero presentar y hoy vamos a hablar uno de esos. Pero fue tan fuerte como Dios nos habló con esto que yo en lo personal tomé la decisión de este año simplemente estudiar eso. 5 pilares, inicié una travesía por el Nuevo Testamento para encontrar en todos los momentos que hace referencia a estos 5 pilares. Y se los quiero compartir y seguramente todas las oportunidades que tenga para compartir la palabra, seguramente vas a escuchar de esto. Y estos 5 pilares te los quiero presentar y hoy vamos a hablar de uno que creo que es uno de los que el Señor está haciendo mucho énfasis en estos momentos. Primer pilar, no hay un orden de importancia para nada, como les dije recién, son todos importantes de la misma manera, pero sí hay un orden en que uno desata al otro en nuestras vidas. Y ahora van a entender. Primer pilar que necesitamos para poder, es el pilar central, por así decirlo, es la fe. Es fe en su existencia, en la existencia de Dios, en que Él, más que existe, Él es real, la realidad de Dios está acá, pero al mismo tiempo fe en su palabra. Es estar convencidos de que su palabra, todo lo que Él dijo, es la verdad absoluta. Si hay una sombra de duda acerca de lo que dice la palabra, la casa se cae. Porque la Biblia es perfecta. Y vos crees en un Dios que nos habla la Biblia. Si vos crees en Dios, crees en la Biblia. Pero si no crees en la Biblia, no crees en Dios. Segundo pilar, que es el que vamos a hablar hoy, es la comunión con Dios. Comunión habla de cercanía, de pacto, de acuerdo, común, unión. De aceptación y una conexión. No voy a explayarme mucho porque vamos a hablar de esto. Tercer pilar, que acá es donde está la disyuntiva que en la conversación con Dios, diciendo, che, ¿cuál es la diferencia? Pero el tercer pilar es la intimidad, la oración y la adoración que nos lleva a la obediencia del Espíritu Santo. Y tenemos este conflicto, ¿no? Siempre decimos, me voy a tener comunión con Dios. Y hemos descubierto en la palabra, hemos descubierto en esta conversación con el Señor, que no está bien dicho eso. Si vas a tener un momento con Dios es tener intimidad con el Señor. Cuando hablamos de comunión, ¿qué es la diferencia entre tener comunión y tener intimidad? Comunión es estar cerca, estar conectados al Señor, mientras que intimidad es de esa cercanía hacerla profunda. Eso es intimidad. Entonces, tercer pilar, la intimidad con el Señor, que es profundidad, crecimiento, el desarrollo de esa comunión y un avance. Cuarto pilar es la lectura, el estudio y la meditación en la palabra.
Esto nos da sabiduría, purificación, santidad, convicciones y principios de vida que nos llevan a vivir en este mundo. Y el sábado pasado hablamos un poquito de la palabra y llegamos a es una locura. La palabra de la Biblia, toda esta Biblia, la que tenés en tu mano, la que tenés en tu mesa o en tu repisa llena de polvo, fue escrita, quiero hacer este comentario porque es importantísimo, esto te va a encender el corazón. Fue escrita en un lapso de 1500 años. Desde el primer escrito hasta el último pasaron 1500 años. En tres continentes, en 3 idiomas distintos, por más de 40 personas, todos de distintas clases de personas. Y recuerden esto, en un lapso de 1500 años. Reyes escribieron la Biblia, siervos escribieron la Biblia, pastores escribieron la Biblia, músicos escribieron la Biblia, pescadores, gente que escribió en su mejor momento de la vida, en la perfección de la vida, y gente que escribió en el pozo de la desesperación y la depresión, y aún es parte de la Biblia. Y lo importante, y lo que me llama la atención es que la gran mayoría, solo muy pocos se conocieron entre ellos, de los autores. Y en todo ese lapso, imposible que una persona de Pedro haya conocido personalmente a Moisés, por ejemplo. Y entonces vemos todo ese, en el lapso de 1500 años, que se fue escribiendo la Biblia, y cuando todo se unió, increíblemente todo tenía un mismo mensaje. Un mismo mensaje. Todo era coherente. Imagínate que les dé una hoja a cada uno y dicen, escribamos una novela. Vos escribís una hoja, entonces cada uno escribe sin contacto, sin charlar con el otro, escribe. Juntamos todo y sale un libro, coherencia perfecta. ¿Quién supervisó toda la escritura de la Biblia? ¿Cómo Pedro pudo decirle a Moisés o Moisés a Pedro lo que tenía que escribir? Nadie, ningún ser humano pudo haber coordinado lo que se escribió en la palabra, solamente Dios. Entonces, este libro que tenés en tu mano o en tu repisa llenando polvo, fue escrito por Dios. Fue escrito por Dios. La Biblia es la evidencia máxima de que Dios existe. No hay posibilidad que de forma humana la Biblia esté en nosotros, con nosotros. Y algo que decíamos ayer es que la Biblia es el único libro que se lee en presencia del autor. ¿Cómo leer la Biblia? Con los ojos puestos en Jesús. No se lee con los ojos puestos en la letra, sino en los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La Biblia se lee escuchando al Señor. Alguna otra oportunidad hablaremos de la palabra. Y quinto, y muy ignorado, pilar, vamos a repasar: fe, comunión con Dios, intimidad, lectura y meditación de la palabra. Y quinto, que es igual de importante que estos 4, comunidad, en donde encontramos consejo, apoyo, y todos estos 4 pilares se fortalecen dentro de la comunidad. A través de un testimonio de una persona, tu fe se fortalece. A través de la enseñanza de una persona, tu comunión con el Señor se fortalece. A través de una charla, una persona que dice, quiero pasar más tiempo como vos pasás con Dios en intimidad. Quiero entender la palabra como vos la entendés. Todo eso se gesta en la comunidad. 5 pilares. ¿Y por qué Dios está haciendo tanto énfasis? Y comenzamos con hablar de la comunión. Porque nuestra esperanza, sabemos que en la palabra vienen momentos difíciles, nos dice que vienen momentos difíciles en que la tierra va a ser conmovida, va a haber un terremoto mundial a nivel sistema. Y la esperanza no es que Dios se apiade de nosotros y suspenda el terremoto. No, ¿sabes qué? Por gracia no le doy el terremoto, no. Está determinado que el mundo va a ser conmovido. Entonces la esperanza no es que no venga un terremoto, sino que el fundamento y los pilares que Dios nos da hagan que nos haga permanecer en medio de ese terremoto. Entonces necesitamos desarrollar estos pilares. Comunión. Quiero empezar a hablar de la comunión porque fue como Dios nos empezó a hablar este año. Y nos dimos cuenta de la importancia de este mensaje y de entenderlo bien porque hay mucha confusión.
Como dijimos recién, comunión no es lo mismo que intimidad. Comunión hace referencia a la cercanía y a la conexión con Dios, mientras que la intimidad habla de la profundidad. Entonces, cuando hablamos de comunión, hablamos de una conexión, me gusta decir y enfatizar esto, es la común unión, una unión en común, es decir, ser uno, estar en unidad. Por eso tener comunión con Dios no es una actividad continua que tenemos, y si quieres anotar esto, es una posición en la que estamos continuamente. Tener comunión es estar con Dios, es estar cerca, conectados a Él, entender y comprender y hacer propia su palabra y su voluntad. Porque soy uno con Él. Lo que Él piensa, yo lo pienso. Lo que Él dice que está bien, para mí está bien. Somos uno y pensamos de la misma manera. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. Es decir, ustedes estaban alejados. Por el pecado estaban alejados de Dios. Pero a través de esa sangre, ese sacrificio en la cruz, el Señor los volvió a unir con Dios. Tienen la posibilidad de entrar en una comunión con Dios. Y cuando estamos cerca podemos escuchar su voz, como Juan, podemos escuchar los latidos de su corazón, podemos entender lo que Dios siente, lo que Dios quiere, lo que Dios espera, y la invitación es a conectarnos a eso. Por eso estar en comunión es ser uno con Él, pensar como Él piensa, hacer lo que Él hace, tomar su palabra y su voluntad, y que su palabra y su voluntad sea mi palabra y mi voluntad. No voy a hablar nada que no sea de la Biblia, no voy a hacer nada que no sea de su voluntad. Y esto, algo que meditaba es que en nuestra mente muchas veces genera un conflicto cuando creemos que Dios nos salva, Dios es nuestro Salvador, pero nos olvidamos que el Señor es nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es lo importante? ¿Y qué es lo que mal entendimos tanto tiempo? Es que vos no podés ser salvo sin antes creer que el Señor, Dios o Jesús es tu Señor. Queremos a Jesús como Salvador, pero no lo queremos como Señor. Pero Él te dice, si vos me seguís, si vos venís, yo te saco del pecado, pero me tenés que seguir, me tenés que obedecer. Entonces, la única forma de acceder a esa salvación es reconociendo, Señor, sos mi Señor, te sigo. No podemos pretender ser salvos, y ahora les explico por qué, sin reconocer al Señor como nuestro Señor. Porque su salvación es la desconexión de la muerte, del pecado y del sistema de este mundo. ¿Para qué? Para conectarnos a su vida, a su santidad y a su reino. Entonces, ¿por qué reconoces al Señor como tu Salvador si no estás dispuesto a desconectarte del pecado, de la muerte y de este mundo? Entonces, la salvación comienza cuando reconoces al Señor como tu Señor. Y ahí entramos en el beneficio de la salvación. Él te quita. Dice Colosenses 1:13 al 14, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Es decir, cuando el Señor, tu Señor era el pecado, tu Señor era el diablo, cuando lo obedecías a Él vino Jesús y te libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención, el perdón de pecados. Fíjense, el objetivo del Señor es trasladarte de un reino al otro. El diablo era tu dueño porque eras esclavo al pecado, él te determinaba qué hacer, eras esclavo al pecado, pero vino el Señor y te ofreció un reino nuevo, donde hay leyes nuevas, hay normas nuevas, hay un sistema nuevo, y la única forma de acceder es, el Señor es el Rey, ahora el Señor es mi Rey. Yo te compro, te ofrezco ser tu Señor, y con eso te puedo salvar. En medio de un discurso acerca de la comunión con Cristo, 1 Juan, y vamos a hablar de eso, 1 Juan dice, no se dejen engañar. El Hijo de Dios se manifestó para romper y destruir las obras del diablo. Dice, no se dejen engañar, no pretendan estar en una paz, en una comunión con el Señor, siguiendo el sistema del mundo, siguiendo el pecado. No se dejen engañar, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios vino para destruir esas cosas. Es decir, si vos estás en acuerdo con Dios, vos vas a trabajar para destruir esas cosas y no hacerlas. Entonces, estar en comunión es estar conectado a estas cosas.
permanecer cerca de Dios o estar en comunión con Él es operar, es tomar decisiones, es vivir desde el acercamiento que logró Jesús en esa cruz. Lo leímos, ¿no? Antes estaban lejos, pero Jesús por su sangre los acercó a Dios. Ahora, vivir en comunión, estar en comunión con Dios es operar desde ese acercamiento. Ahora estoy cerca de Dios, ¿qué tengo que hacer? Hay comunión, o hay evidencia de una comunión cuando su voluntad es mi voluntad, sus métodos son mis métodos, sus deseos son mis deseos. ¿Por qué? Porque es una unión por un mismo proyecto, es un plan en común. Y si dos tiran para dos lados distintos, ese plan nunca llega, porque es un plan diseñado con Dios y su iglesia, con Dios y vos. El plan que Dios tiene determinado para vos, que diseñó para vos, es para vos y con vos. Entonces, no podemos estar desconectados de Dios y pretender que sus destinos, o llegar a sus destinos, porque los únicos caminos que llegan a los destinos de Dios son sus caminos. No pretendas llegar a los destinos que el Señor tiene para vos siguiendo un camino que no sea el de Dios. Estar en comunión es estar conectados a lo que su corazón dice y a lo que su mente dice. Ahora vamos a profundizar en eso. Entonces, como conclusión, el término comunión no se trata de tener comunión como una actividad continua, sino de estar en comunión con el Señor. No es algo que tenemos, sino que una vez que lo tenemos, puede estar débil o fuerte. Porque dice que Él murió una vez y para siempre. Entonces, si vos te conectás al Señor por la gracia que fue derramada en esa cruz, estás en comunión con el Señor. Ahora, en el proceso de la vida, esa comunión puede estar débil o estar firme. Como un matrimonio. El matrimonio tiene un pacto, tiene una comunión, una común unión. Nada, bíblicamente nada rompe el matrimonio, solamente la infidelidad, se le da permiso al divorcio, pero nada en este mundo puede romper el matrimonio. Ni siquiera una carta de divorcio. Frente a Dios seguís casado. Porque ese es el sistema que Dios estableció y que Dios quiere y que Dios diseñó para representar su relación con su iglesia. Es decir, nada rompe mi comunión con vos. No importa lo que hagas, no importa lo que yo haga, nada va a romper mi comunión con vos. Entonces, una vez que entras, que aceptás y te unís a Cristo, esa unión la tenés para siempre. Puede estar débil, puede estar fuerte. Te das cuenta de la fortaleza de tu comunión con Dios mirando cuán alineado está tu vida a la voluntad del Señor. Decir que tengo un compromiso con Dios es decir estoy comprometido. Entonces muchas veces confundimos ese término. Hoy, esto es lo que meditaba, hoy en día, pensando en mí y pensando en muchas personas con las que me rodeo, llevamos estilos de vidas muy cargados que aún estando en relación con Dios, ejemplo, venimos a la iglesia, oramos por los alimentos antes de comer, leemos 1, 2, 3 versículos a la mañana cuando nos levantamos, agradecemos, Señor, gracias, antes de dormirnos y cuando estamos con los ojos cerrados nos damos cuenta de ignorar, Señor, perdón por mis pecados, porque si me muero dormido me voy al cielo. Pedimos por nuestras necesidades, pero esos estilos de vida, por más que hagamos esas cosas que están relacionadas con Dios, entre comillas, no nos permiten disfrutar la comunión que tenemos con Él y por eso nuestras vidas no parecen estar conectadas a Él. Están relacionadas, pero tienen sabor de desconexión, tienen sabor de que Dios no está presente, Dios no se mueve, está todo estancado. Allí, en ese momento, es cuando nos damos cuenta que perdemos el sentido y el rumbo de nuestra vida, dejamos de ser efectivos en nuestras decisiones, comenzamos a negociar convicciones y responsabilidades. Entonces, por más que tengas una vida relacionada con Dios, cuando llevas un estilo de vida cargado que te separa, en cuando tal vez estás más enfocado en lo urgente que en lo importante, empezás a negociar y decís, yo estoy con Dios, pero hoy no voy a la iglesia, estoy cansado. Hoy no leo, hoy no oro, me voy a dormir. Y aunque esto puede llegar a parecer un poco religioso, lo que fortalece tu comunión es venir a la iglesia. Vimos que un pilar es la comunidad. Otro pilar es la palabra. Entonces, esto lo empezamos a ver como una religión, venir a la iglesia, leer la palabra, orar, pedir al Espíritu Santo revelación. Lo vemos como religión cuando estamos desconectados de la comunión con Dios, porque perdemos el sentido de que eso fortalece nuestra comunión con Dios.
Pero como no tenemos el deseo de desarrollar una vida de comunión con Dios, solo nos conformamos con entrar al cielo y listo. ¿Qué me importa lo que pasa acá? Hago acá, si total el Señor me perdona todos mis pecados. Eso revela el estado de relación que tenés con Dios. Pero si fue el amor que comenzó esta comunión, ¿por qué no seguir con el amor? Fue el amor, es la fuente de esta comunión. Y cuando deja de haber amor, cuando deja de haber deseo, esa comunión se debilita. Tal vez por gracia no se pierde, o incluso puede ser una evidencia de que nunca tuviste esa comunión. Pero ahora vamos a ver en 1 Juan que dicen que todos los que permanecen en Él tienen confianza. Tienen confianza de que cuando Él se manifieste y cuando Él regrese, tienen confianza y se van a presentar, Señor, te estaba esperando, te decía tanto, estaba esperando tanto estos días. Pero cuando estás desconectados, las cosas te van a agarrar por sorpresa diciendo, che, yo no sabía esto. Y claro, estabas totalmente desconectado. Por ahí decías que ibas a la iglesia o leías la palabra, pero estabas totalmente desconectado. Y hablamos de comunión, es conexión con el Señor. Hoy cuando meditaba en esto, y se me venía el ejemplo, imagínense un padre con una casa que acaba de nacer un hijo y dice, hoy no tengo ganas de llevar comida para mi hijo. Estoy cansado, no voy a ir a trabajar. La Biblia, uno de los énfasis que hace la Biblia, encontramos con los jóvenes 3 relaciones en que se genera una comunión que es irrompible. Nada puede romper estas relaciones, o sea, demandan una comunión en común. Padre e hijo, por más que desheredes a tu hijo o lo abandones, nunca va a dejar de ser tu hijo, la sangre lo determina, el ADN lo determina. 2, matrimonio, no hay nada que pueda romper el matrimonio, ni siquiera un papel, un contrato, no se puede romper el contrato, seguís casado. Y 3, la hermandad. Nunca vas a no puedes decir que mi hermano deja de ser mi hermano. Por eso la comunidad. Entonces, fíjense, es todo familia. Y el fundamento de una familia es el amor. ¿Y por qué digo que hablemos de esto? Porque es muy importante, porque hoy estamos en un sistema, en un mundo que grita y nos insiste a abandonar el compromiso. El divorcio, las tasas de divorcio crecieron, la gente no se quiere casar, quiere relaciones abiertas, porque si aparece uno nuevo, listo, me voy con ese. O mejor, si podemos estar los 3 juntos, no hay compromiso. Abandonan la facultad, abandonan los trabajos, no me gusta, no quiero laburar. No hay compromiso. Y ese es el mensaje que le está dando el Señor. Pero gracias al Señor y su gracia, que no somos de este mundo, sino que pertenecemos a un reino eterno con un Rey justo, bueno y perfecto. Entonces estas rutinas semanales, las que hablamos recién, nos quitan el tiempo de lo importante y eso debilita nuestra relación con Él. Cuando la comunión con el Señor deja de ser lo más importante, su voluntad y su frescura dejan de fluir libremente en nuestras vidas. Acá anoté, peor que estar desconectados es estar desconectados pero que no anden en enchufe. Porque si estás desconectado es porque no querés usar, por ejemplo, ese electrodoméstico o ese aparato. Pero cuando lo querés usar y lo enchufás y no anda, algo hay un problema. Pretendemos estar conectados a Dios pero con el enchufe roto. Hasta que en un momento, y esto del Señor es lo que me revelaba cuando meditaba en este punto, es que llega un momento en que por su gracia, por su amor y su misericordia, aparecen las pruebas. Y esas pruebas muchas veces nos vuelven a conectar. Tanto puede ser la misma prueba para una persona que realmente está conectada con Dios como alguien que está desconectada, o sea, que manifiesta ser un hijo de Dios, manifiesta estar en comunión con Dios, pero está totalmente desconectado. La misma prueba viene para los dos, pero el que está desconectado de esa prueba busca conectarlo. Y el que está conectado de esa prueba busca hacerlo crecer. Y ahí, Señor, fíjate la conclusión de esa frase, me dice. Claro, no podemos crecer si no estamos en comunión con Dios. La prueba te va a venir igual. Pero antes de hacerte crecer, te tengo que conectar. Entonces, el crecimiento en tu vida, estos pilares que estamos hablando, que permiten no solo que la casa permanezca en pie, sino que puedas hacer un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso. Ahora, si estos pilares están débiles, no pretendas hacer un segundo piso, se te viene todo abajo. Entonces, no pretendas crecer en la vida, en la comunión con Dios, en la palabra, si antes estás desconectado. Entonces, el Señor, porque te ama tanto y quiere verte crecer, te va a decir, primero te tengo que conectar. Y muchas veces, por no decir todas,
es a través de una prueba. No podemos crecer si no estamos conectados a Dios. Sin comunión con Dios nos estancamos y a veces peor nos desviamos. Dice Juan 15, cuando Jesús habla de la parábola de la vid, fuera de mí nada pueden hacer. O sea, todo lo que proyectes, todo lo que hagas fuera de mí, se pudre, se seca. Y como les había dicho, con los chicos en jóvenes, encontramos en la Biblia que Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, el apóstol Juan, es una masterclass de la comunión con Dios. Son 5 capítulos que te animo a leerlos. Te vas a dar cuenta que los 5 capítulos hablan, insisten y nos dan datos, información importante acerca de lo que es estar en comunión con Dios. Tanto la parte te da evidencias. Si pasa esto es porque estás en comunión con Dios. Y si pasa esto es porque estás totalmente desconectado de Dios. Y me propuse esta semana, y ahora les comento un detalle de eso, me propuse esta semana encontrar todos los puntos que Juan en esta carta escribe acerca de la comunión. Detallar cada punto. Y si bien durante los primeros meses del año descubrí algunos, dije, esta semana me siento a leer toda la carta y escribir todos los puntos. Y llegué a hacer solo 2 en una semana. ¿Pero por qué? ¿Porque no tuve tiempo? No. Porque cuando me senté y empecé a leer cada punto, dije, el Señor me ministraba diciendo, y pasaba tal vez 1 o 2 horas con 3 versículos, diciendo, Señor, no puede ser esto. No, es mucha información con solo 2 versículos. Quiero compartirte algunos y invitarte a hacer este ejercicio, ¿no? Primera de Juan, son 5 capítulos, 1 por día. Son explícitos. Imagínate, creo que si no recuerdo mal el número, 17 veces, en 5 capítulos, 17 veces hace referencia o nos llama a permanecer en Él. En 5 capítulos, 17 veces dice, los que permanecen en Él, permanecemos en Él cuando 17, o sea, fíjense que en 5 capítulos la insistencia que Juan hace acerca de la comunión con Dios. Y algunos puntos que te quiero compartir que nos dan herramientas para crecer en esta vida es, por ejemplo, Juan empieza diciendo que una de las evidencias de tu comunión con Dios es que es coherente con el mensaje de la Biblia. Si vos manifestás creer en la Biblia, la vas a vivir. Eso es evidencia de tu comunión. Ahora, si decimos que estamos en comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, esto lo dijo en una conversación que tuvimos. Dice, yo llego a una conclusión. Yo le digo a Juan y llego a una conclusión. No hay grises. O es blanco o negro. O sea, no hay negociación. O sea, es tajante, Juan. Dice, o estás en comunión, o hermano, no dejás de mentirte. No estás en comunión con Dios. Y a veces, cuando esto parece duro, pero cuando te sentás en la mesa y empezás a reflexionar, che, menos mal que me dijo, porque si no, si muero mañana me voy al infierno. O sea, necesitamos ser tajantes en algunos aspectos, por no decir todos, de la Biblia. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con mucha gente de confianza, conocida, que estaba metida en el ministerio, en la iglesia, y tuvimos muchas charlas, y le decía ayer a los chicos, tal vez hablamos de temas diferentes, pero con estas 5 o 6 personas que tuve la oportunidad de establecer una conversación acerca de la iglesia, de Dios y de lo que se viene, en todas las conversaciones llegamos a una conclusión, que necesitamos ser radicales. O sea, lo que se viene es imposible estando en gris. Dice Apocalipsis, o sos frío o sos caliente. Si sos tibio, si sos un gris, me hace mal, te tengo que vomitar. Dice, te vomitaré de mi boca. Dice, prefiero que seas frío y que me rechaces completamente o que me aceptes completamente, pero gris es lo mismo que nada. Y estas conversaciones llenas de Biblia, llenas de experiencias, llegamos a la misma conclusión. Tenemos que ser radicales en lo que dice la Biblia, en la vida que Dios nos ofrece. Entonces, una de las evidencias que tenemos comunión con Dios es que tenemos comunión con su palabra. Estamos conectados a su palabra. Otro punto que Juan dice es que el estilo de vida de alguien que tiene comunión con Dios está caracterizado por la fe. Otro pilar. Fíjense cómo todos los pilares se empiezan a conectar. Recién hablamos de la palabra, ahora hablamos de la fe. El estilo de vida de alguien que tiene comunión con Dios está caracterizado por vivir por fe, ¿no? Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y si bien creo firmemente que el
el punto principal de este versículo es que el que tiene fe va a tener la vida, va a tener la recompensa de la vida. Estos últimos meses me estuvo haciendo mucho sentido, y creo que es válido agarrar este versículo de esta manera, me estuvo haciendo mucho sentido en que el estilo de vida del justo es la fe. Vive por fe, camina por fe. O sea, el fruto de su fe no es la recompensa de la vida, sino que su vida depende de la fe. La característica del justo es la fe. El justo es aquel que cree en los mandamientos de Dios y los lleva a cabo y hace justicia, dice 1 Juan 3:7. Dice, el justo es aquel que hace los mandamientos de Dios. Fe es decir, Señor, toma el timón de nuestra relación. Vos pensás mejor que yo, vos planeás mejor que yo. Vivimos en comunión es porque tenemos un plan en común. Señor, diseñá el plan, diseñá las formas, diseñá los métodos, los caminos. Mi trabajo es colaborar y seguirte. Porque creo y tengo fe de que tus pensamientos son mucho más grandes de lo que yo puedo llegar a pensar. Entonces, por fe me conviene seguir al Señor. Tus caminos son mucho mejores de lo que yo podía planear. Vos me diste un destino, voy a llegar de esta manera. No, te dice el Señor. El camino es este. Parece más difícil, pero vas a llegar seguro. En tu camino no vas a llegar. Entonces, fe es decir, Señor, tus caminos son mejores, tus diseños son mejores, tus métodos son mejores, te sigo. Y juntos vamos a disfrutar de tu perfecto plan. Entonces, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo cumplís los mandamientos del Señor? A través del amor y de la sinceridad, por fe. Si el Señor te dice, ama a tu enemigo, si el Señor dice que tengo que amar a mi enemigo, fe. Y empiezo a vivir. Y eso te hace justo. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús dice en la Biblia, Apocalipsis 1:5, que es el testigo fiel. Es el que habla, el testigo es el que habla la verdad. Es el que conoce la verdad y habla la verdad. Por eso es el testigo fiel. Cuando Él vino, te presentó la verdadera verdad. ¿Y por qué es el testigo fiel? Porque al mismo tiempo es el alfa y el omega. Él conoce el principio, conoce el final, y si conoce el punto A y el punto B, conoce el hilo conductor que te llega del punto A al punto B. Él es el principio, Él sabe el principio, Él es el final. Él es el principio y Él es el final de la historia. Por ende, sabe el proceso entre el principio y el final. Estar en comunión con Dios nos abre la puerta a escuchar lo que Él tiene que decir acerca del proceso que hay entre el principio y el final. Él sabe cómo llegar al final. Él es tu final. Tu futuro puede ser incierto. Lo que pase de acá a un par de años puede ser incierto, pero tu destino es seguro. Tu destino está asegurado. ¿Por qué? Porque Él estuvo en tu final. Él ya estuvo en tu final. Estuvo en tu principio, también estuvo en tu final. Conoce tu final. Tu final está en las palmas de sus manos. Él te dice, ¿querés llegar acá? Tengo esto preparado para vos. Conectate. Conectate que te voy a llevar. Algo que les ofrecía a los chicos cuando hablamos de esto es, deja de pensar y preguntar si la salvación se pierde. Esa pregunta es la pregunta con menor sentido y una de las más hechas en la iglesia. Deja de preguntar y de pensar si la salvación se pierde. Cambia esa pregunta, y fíjense cómo, tal vez no sean sinónimos, pero son sinónimos. Cambia la pregunta a ¿cómo puedo fortalecer mi comunión con el Señor? Como dijimos recién, ¿la salvación se pierde? No. Si vos fuiste salvo y entraste en comunión con Dios, nada puede romper tu comunión con Dios. Entonces, cambia esa pregunta, deja de preguntar si la salvación se pierde. Porque eso te dice, me resisto de cosas para que Dios no se enoje y no me castigue y no me mate. En cambio, es ¿cómo puedo fortalecer mi comunión con Dios? ¿Para qué? Primera Juan, uno de los puntos, Juan escribe que aquellos que permanecen en Él, que están en comunión con Él, que tienen un estilo de vida conectados a Dios, tienen confianza para el día en que Él regrese. Cuando el Señor regrese, aquellos que vivieron en una verdadera comunión y fortalecieron su comunión, tienen una comunión firme con el Señor, cuando ese día llegue, dice, llegó el que esperábamos. Aquel que no tiene una comunión firme con el Señor, lo único que se imagina es que cuando el Señor regrese, lo mire con cara de enojado diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Perdiste tanto tiempo? No, pero en cambio, es lo que piensan. Es la imagen que nos da la raíz, eso es lo que genera el pecado,
la desconexión de su palabra. Pero aquellos que tienen una comunión firme con el Señor descubren que están firmes en toda su vida. Tienen seguridad, dice. Tienen confianza y que no se alejarán avergonzados de Él. 1 Juan 2:28 dice eso. Dice, ahora hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto nos da confianza? Dice la Biblia que todo el que permanece en Él no peca. Todo el que está en comunión con Dios no peca. Explícito, ¿no? 1 Juan 3:7-9. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense, el que es nacido de Dios, hijo, padre e hijo, una relación irrompible. El Señor en la cruz, cuando te ofreció su adopción, dice, yo firmo un contrato eterno, irrompible, en el que yo me comprometo a ser tu padre. Queremos el compromiso de Dios como padre, pero no queremos el compromiso de nosotros como hijos. Pero dice que es nacido de Dios, el que verdaderamente es nacido de Dios, el que verdaderamente tiene una comunión con Dios, no practica el pecado. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Tenemos que entender lo siguiente. Pecamos cuando tomamos decisiones o acciones desviadas de esta comunión con Dios. De vuelta. Pecamos cuando tomamos decisiones o acciones desviadas a esta comunión con Dios. Otro te estarán dando cuenta, y los chicos ya se dieron cuenta, jóvenes, que el Señor me está mostrando mucho acerca de la relación, y en el curso lo hablamos, de este énfasis en la Biblia de Cristo y la iglesia como su esposa, ¿no? Este matrimonio, la relación, el matrimonio representa la relación que Dios quiere con su iglesia. Como un matrimonio que hacen un pacto de exclusividad, hacen un acuerdo, hacen una común unión, donde solo uno puede estar con el otro. Cuando uno de ellos se va con una persona tercera, actúa fuera de esa comunión. Y eso es pecado. Actúa en contra de la común unión que tiene con su esposo o con su esposa. Hoy la iglesia está totalmente, como esposa de Cristo, como novia de Cristo, está totalmente actuando fuera de la comunión con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? No sé si esto está empezando a chocar el corazón en lo personal y en la situación que ves, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y esto te va a impactar más. ¿Qué dice la Biblia cuando pasa esto entre nosotros y Dios? ¿Qué pasa cuando actuamos desviados a la comunión? Dice la Biblia, 2 Timoteo 2:13, que si somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por su amor, por su gracia, por su misericordia, hagas lo que hagas, Él no corta esa comunión. Porque Él se la tomó en serio desde un comienzo. Firmamos, tenemos un pacto, te dice, ¿tenemos un pacto? Sí. Entonces, ¿por qué pensás que lo vamos a romper? Mi firma, que Él firmó con su sangre, que también ese contrato tiene tu firma, porque sí, Señor, te acepto. Vos no te casás con alguien que no aceptás. No entras en un compromiso si no aceptás. ¿Tenemos un pacto? Te dice el Señor. Sí. Entonces nada lo va a romper. Ningún error es más grande que mi amor por vos. Y el fundamento de esta comunión es el amor. Podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Su amor es mucho más grande que nuestro error y no hay nada que podamos hacer que rompa esta comunión con Él. Se nos escribe, Juan escribe, 1 Juan 2, comienza diciendo, les escribo esto para que no pequen. Pero si pecan, tranquilos, hay abogado en el cielo que intercede por ustedes. Estén tranquilos. O sea, ojo, primero no pequen. Ahora, si se equivocan, si por ignorancia, hay dos tipos de pecado para mí, está el pecado de ignorancia y el pecado de rebeldía. No sabía que esto estaba mal, o sabía que esto estaba mal y lo hice igual. Son dos tratos diferentes con Dios. Dice que tenemos abogado en el cielo a Jesucristo, la propiciación de nuestros pecados. 1 Juan 2, 1 Juan 5. Pero por eso Juan nos dice, les escribo esto para que no pequen. Y Jesús mismo en el sermón también le dice, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Ahora, ¿es posible lograr esa perfección? Estamos hablando de qué pasa cuando nos equivocamos, porque sabemos que nos equivocamos. ¿Cómo logramos esa perfección? Este camino de la perfección se logra cuando estamos en comunión con Dios. Porque cuando estamos en comunión con Dios, como estamos conectados, cuando estamos enchufados, si ese enchufe funciona de verdad, su voluntad, esa electricidad que es su voluntad, comienza a fluir en nuestras vidas porque estamos conectados. Y esto es importantísimo, porque el camino de la perfección que Jesús te manda,
y te pide que tengas, incluye su gracia. Incluye su gracia. Vos sos perfecto porque yo te perdono. Yo te perdono. Entonces, responde. Estar en comunión con Dios, habíamos dicho al principio, es actuar en base a ese acercamiento que hizo la sangre de Jesús que perdonó todos tus pecados. Permanecer en comunión, querés caminar en la perfección, ajustate a este perdón de pecados, agarrá la gracia que te doy. La gracia es la intervención divina sobre tu vida. Muchas veces sobre perdón y muchas veces sobre poder. El camino a la perfección incluye su gracia. Podemos permanecer en comunión porque simplemente es su voluntad. Pero, ¿por qué, Señor? Esa es mi pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice? No es lo que vos hiciste, es lo que yo siento por vos. Tanto amor tengo por vos, tanto amor que decidí derramarlo porque no me imaginaba una eternidad sin vos, te dice el Señor. No me imaginaba. Te lo está diciendo a vos, personalmente, a la iglesia. Todo lo que hizo es para que tenerte eternamente junto a Él. Te diseñé para estar conectado a mí. Te diseñé, te creé para eternamente tener una comunión. Eterna. Si es eterna, nada la rompe. Dice el Señor, te amo y eso nunca cambió ni va a cambiar. Pero Señor, pregunta, ¿qué hice? Siempre te termino fallando. Siempre busco romper esta comunión. Dice, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mi amor por vos nunca va a dejar de ser. 1 Corintios. Por eso mi deseo siempre fue estar conectado a vos y en comunión. Nadie me obligó, no es por lástima. Mi amor por vos me hizo hacerlo. Me hizo pagar el precio. Fíjense al punto de la importancia que da Jesús a la comunión con su iglesia, que cuando Pablo, o Saulo en su momento, relata su conversión, ¿no? Dice en Hechos 9:1, dice, yo estaba yendo a matar a los cristianos. Yo estaba con el cuchillo entre las manos para ir a matar a toda la iglesia, porque es la mayor blasfemia. Este Jesús es la mayor blasfemia que pudo haber pasado en este mundo, y voy a trabajar para matar a todos los que lo siguen. Así comienza Pablo. Dice que en el camino de ir a donde se había enterado que los 12 discípulos, que son el fundamento de la iglesia, Dios se los usó para llevar a cabo la iglesia. Dicho sea de paso, de 12 salieron millones y millones. Pablo dice, estoy convencido que voy a lograr matarlos a todos. Y en el camino, yendo al lugar donde estaban los discípulos, se encuentra con el Señor. Aparece el Señor glorificado, ya había ascendido, pero de repente, una vez más aparece frente a Saulo, a Pablo, y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Señor con S mayúscula. Dice, Saulo, ¿por qué me perseguís? No, Jesús, yo no te estoy persiguiendo a vos. Yo estoy persiguiendo a la iglesia. No. Si perseguís a la iglesia, me perseguís a mí. Porque somos uno. Somos uno. Si te metes como iglesia, te metes conmigo. No pretendas no meterte con Dios si querés ir en contra de la iglesia. Por eso es nuestra mayor esperanza. Estamos ya adentro, en momentos en que la iglesia va a sufrir. Ya en la otra mitad del mundo es necesario comenzar a predicar el evangelio de la persecución. Dice que cada vez que la iglesia fue perseguida, creció. Ahora, eso es moneda corriente del otro lado del mundo. Y hoy estamos con el aire acondicionado de las sillas. Cuando del otro lado del mundo te matan por tener una Biblia. Pero dice que la iglesia, las estadísticas dicen que la iglesia del Medio Oriente es la que más está creciendo. Exponencialmente. Dice que en los lugares musulmanes, donde el evangelio está prohibido y condenado, esos son los lugares donde más está creciendo. Y nuestra mayor esperanza, que cuando eso llegue del lado de Occidente, que ya está pasando, el aborto, Salmos 2 se está cumpliendo. Siempre creemos que la palabra de las profecías son cosas que pasaron o que van a pasar en el futuro, pero Salmos 2 es una evidencia de que la Biblia se está cumpliendo hoy. Dice que las naciones y los reyes están complotando entre sí para ir en contra de Dios y sacar leyes en contra de Él. Dice que el Señor se está burlando. Porque dice, si estos reyes y todas las naciones van en contra de la iglesia, se van a meter conmigo. Tranquila, iglesia, te dice. Si ellos se meten con vos, se meten conmigo. Esa es la importancia de la comunión para Jesús. Entonces, de vuelta, insisto en esto.
dice el Señor, yo soy tu alfa, yo soy tu omega. Tengo un plan con vos desde la fundación del mundo. Conozco tu final y te quiero llevar allá. Me conecto a vos porque no hay otra cosa que quiera hacer. Yo, Jesús, no quiero hacer otra cosa que llegar juntos a ese final. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Dice, corran, Hebreos 12, corran la carrera, fijos los ojos a Jesús, con los ojos conectados a Jesús, con mis ojos en comunión con el Señor. Me encanta este detalle de Job. Dice que lo que lo hizo permanecer en toda la historia de Job, en el peor momento de su vida, creo que una de las mayores pruebas que revela la Biblia es la vida de Job. Él dice, yo hice un pacto con mis ojos. Yo no voy a ver una mujer virgen que para que me tiente, no, yo hice un pacto con mis ojos. No voy a ver nada que me separe de Dios. Corran con paciencia, con los ojos fijos en Dios. Entonces, conclusión de esta primera pregunta que les hice. Entonces, no se trata de perder la salvación, sino de cómo responder a la comunión que esa salvación me dio. El que ama a Jesús, la evidencia de alguien que ama a Jesús es alguien que no aprovecha su sangre, honra su sangre. Voy a hacer esto, total, Jesús me perdona. Esa no es una actitud que una persona en comunión con Dios tiene. En cambio, cuando vos entendés y empezás a meditar en cómo llegaste a esta comunión con Dios, comenzás a honrar su sangre, comenzás a honrar su sacrificio. ¿Tanto pagaste por mí? ¿Tanto valgo, Señor? ¿Tanto valgo? Yo pensé que era una basura. Y el Señor te dice, no, vos valés mi sangre, valés mi vida. Cuando creemos que somos una basura es porque el pecado te define. Tu pecado te define. Pero la Biblia dice que la verdadera definición de tu vida es lo que dice el Padre de vos. El Señor dice, vos valés tanto que decidí enviar a mi Hijo para que muera por vos. Gálatas 5:4. De Cristo se desligaron aquellos que por la ley se justifican. De la gracia cayeron. Gracia es que Dios te pregunte dónde estás antes de qué hiciste cuando te equivocaste. Génesis, ¿no? Adán y Eva se equivocaron, pecaron y dijeron, el Señor apareció. ¿Dónde están? ¿Por qué se escaparon? ¿Por qué se alejaron de mí? Nunca le preguntó qué hiciste. El pecado de la religiosidad te dice, ¿te equivocaste? ¿Qué hiciste? Te equivocaste. Es el Señor diciéndote, te equivocaste. No. El Señor cuando te equivocaste dice, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque el pecado te busca separar de Él. Y dejamos la libertad del pecado cuando decidimos separarnos de Él. Y eso es cuando no entendemos el mensaje de la gracia. Él te perdona todo. Realmente te perdona. Su sangre cubre todos tus pecados. Es la ley la que te pregunta qué hiciste, mientras que Dios te invita a permanecer en Él, porque Él solo puede sanarte, limpiarte, liberarte y consolarte por esos pecados. Caer de la gracia es dejar de tener la intervención divina en nuestras vidas. Una vida de independencia de Dios es lo contrario a una vida en comunión con Dios. Es esa gracia lo que hace que la comunión pueda permanecer en el tiempo a pesar de nuestros errores. Es su gracia, es su misericordia. Lo que dice el Señor es, no te apartes de esto. No te apartes de esto porque en el momento que dejas de creer esto, caes. Ese pilar se destruye y se cae toda tu casa. Cuando no entendemos nuestra comunión con Jesús y sobre todo la magnífica obra de Jesús en la cruz que logró esa unión, creemos que cuando cometemos un pecado, Jesús se divorcia de nosotros. Eso que creemos, me equivoqué, ya el Señor no me quiere, no me ama, no lo siento, se fue, se apartó, el Señor, me enojo con el Señor porque se fue cuando más lo necesitaba. Cuando cometemos un pecado, el pecado nos dice, Jesús se divorció de vos. Creemos que rompió el pacto. La religiosidad te dice que el Señor se quita el anillo de compromiso y se lo vuelve a poner solamente si le pedís perdón. Él nunca se quitó el compromiso, no importa lo que hayas hecho. Vivir de esta manera, pensando y creyendo en esto, solo genera que eso va a suceder otra vez. Pediste perdón, el Señor se volvió a poner el anillo. Pecaste, se saca el anillo. Hoy vemos constantemente cómo parejas van, vienen. Totalmente desconectados al diseño de Dios. Pero cuando comprendemos y nos unimos a esta voluntad de Dios, la comunión comienza a fluir en nuestra vida, aun cuando nos equivocamos. Te dejo un ejemplo, no vamos a leer, el hijo pródigo. Creyó que el padre dejó de ser su padre. No. Me equivoqué, perdí todo, me fui de mi padre, me alejé de mi padre. Y digo, no, ya está, no tengo más opción. Perdí todo, no tengo nada.
voy a volver a la casa de quien era mi padre, por decir, trátame como tu siervo. Llega y el padre ni siquiera esperó y le dijo, hijo, ¿dónde estabas? Nunca el padre dejó de reconocer que el hijo pródigo era su hijo. Y cuando él se acercó arrepentido, dice, tomá, limpiate, comé, vestite, tomá un anillo. La convicción de pecado es Dios diciéndote, esto te está separando de mí. Termino con esto, con otro punto de 1 Juan. Dice 1 Juan, y Juan, en la carta de Juan, en el Evangelio según Juan, dice que aquellos que tienen esta esperanza, que creen en Jesús, se purifican a sí mismos. ¿Qué significa purificarse a sí mismo? Es exponer todas las áreas de mi vida a la voluntad de Dios. Se trata de no ocultar nada de nuestra vida de Dios. El que tiene verdadera comunión con Dios nunca buscará esconder algo de Dios. Dice Juan 3:16, todos conocemos Juan 3:16, pero nadie conoce Juan 3:17 al 21. Que dice, la gente odió la luz. La luz vino y se nos manifestó. Esto diciendo, vino Jesús y se entregó por todos y todos aquellos que en Él creen tienen vida, no se pierden y tienen vida eterna. Y sigue diciendo, pero el mundo desechó la luz, porque amaban más la luz, amaban más las tinieblas que la luz. Pero aquellos que se exponen voluntariamente a la luz, lo hacen para que sus obras queden manifiestos que son de Dios. No quiero, son aquellos que se voluntariamente, Señor, me expongo a la luz porque no quiero deshonrar esta comunión. Quiero disfrutar esta comunión y la única forma de disfrutar en la comunión es estando en la luz. 1 Juan al principio dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan 3:21 dice, los que practican la verdad se exponen a la luz. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense cómo esto se conecta con el pilar de la intimidad. Si estamos en la luz, como Él está en la luz, dice, Dios es luz y Él está en la luz. El ambiente donde Dios permanece es la luz. Y ese es un llamado a la intimidad. Es ir al cuarto de la luz. Por ahí te imaginas un cuarto blanco. Yo me imagino un jardín del Edén con muchos caminos. Perfecto. Dios habita ahí y te está invitando al jardín de la intimidad. Pero si hay un deseo de querer ocultar algo de Dios, quiero tener a Dios, quiero tener el cielo, quiero tener la salvación, quiero tener la bendición de Dios, quiero que Dios me dé plata, pero al mismo tiempo buscamos ocultar cosas de Dios, significa o eso revela que no hay una común unión. Entonces te hago una pregunta, si representamos nuestra relación con Dios con un candado, si representamos la relación que tenemos con Dios con un candado, ¿qué interpretás? ¿Esclavitud o seguridad? ¿Esclavitud o seguridad? ¿Por qué? Porque el candado cierra la puerta, ¿no? Y hay dos opciones. Lo que está dentro no sale y lo que está afuera no entra. ¿Cómo ves? ¿Dónde estás? ¿Del lado de afuera o de adentro? Cuando estás adentro, lo de afuera no puede entrar. Pero cuando estás afuera, no puedes entrar. Y dice la Biblia que Él rompió las cadenas que te mantenían atados afuera. Cuando te entra, dice, ¿entras? ¿Estás adentro? Fíjate lo que hago. Track, cierro la puerta. Nada de lo afuera puede entrar. Ni vos podés salir. No, esta comunión vas a permanecer acá. Ese candado de nuestra relación con Dios es la cruz. Una vez y para siempre. Y si me ayudan los chicos. Este es el punto en que más estuve meditando esta semana, como les dije. Quise meditar en todos los puntos que Juan dice, pero este es el que más me impactó. Dice, 1 Juan 1:4, dice, estas cosas, fíjense, desde el principio de Juan, no me dejó avanzar mucho más. Lo leo todo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, esto es 1 Juan 1, al principio así empieza. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de la vida, pues la vida nos fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea completo. La comunión con Dios es la plenitud de tu gozo. Ese espacio vacío que todas las personas que se acercan a la iglesia, sentí que mi corazón estaba vacío. La llené de dinero, de deseos, de lujuria, probé todo, drogas, y ese vacío nunca se completó. Porque ese vacío tiene la forma de la comunión con Dios. Esta comunión dice, les escribo estas cosas para que su gozo esté completo. Ese vacío es en cada ser humano, que cada ser humano siente, es la falta de aquello que Jesús nos ofreció en la cruz. Me gusta ver ese espacio vacío con la forma de la cruz en el corazón. En que cuando entra la cruz, ¡trac!, el corazón queda completo. Y 2 puntos. Dice, aquello que vimos, aquello que experimentamos, aquello que palpamos, que contemplamos, que vimos acerca del verbo de la vida, eso les anunciamos. Punto número 1. No puede haber comunión con Dios sin una experiencia con Jesús. ¿Qué te quiero decir? Y acá es uno de los puntos tajantes. Tonto, pero tajante. La oración de fe, esa oración de fe que recitaste, no te salvó. No te salvó. No por decir, Señor, gracias por perdonarme, ahora listo, estoy en el cielo. No, como entendimos, hablamos. Entrás en esa salvación cuando primero reconoces a Jesús como tu Señor. Cuando vos aceptás desconectarte del mundo para conectarte a su reino, en el reino hay un rey. Vos no podés entrar en un reino sin reconocer al rey. No podés entrar en Argentina sin someterte a las leyes de Argentina. No pretendas ser un loco. Digo, yo quiero estar en Argentina, pero no, ni a palo me someto a las leyes de Argentina. No, a la cárcel. No podemos pretender estar en paz en el reino sin reconocer al rey. Entonces, no pretendas entrar al reino de los cielos sin primero reconocer al rey. Ahora, cuando vos reconoces al rey como tu Señor, dice, ¿querés que sea tu rey? Te quito, te salvo del mundo y te meto. Queremos al Señor como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Y punto final. La comunión con Dios es la plenitud de nuestro gozo. Dijimos recién, pecamos cuando tomamos decisiones fuera de esta comunión con el Señor. Pecamos, o el pecado es todo aquello que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. El Señor te ofrezco esto, no, Señor, no, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Pecado. Actuaste fuera de comunión. Pero la Biblia es clara. Nuestra comunión, la comunión con el Señor, es la plenitud de tu gozo. Y estás desconectado, una evidencia que estás desconectado es que Dios dejó de darte gozo. Cuando el gozo del Señor no opera más en tu vida. Cuando dejaste de estar satisfecho en Dios, eso revela que estás desconectado del Señor. Tal vez por su gracia y su misericordia seguís en esa comunión legal que te hace entrar al cielo. Dice, mucha gente va a edificar con materiales eternos. Y otra gente simplemente va a ser pasada por el fuego, va a ser salva, dice, pero no va a tener nada en la eternidad. La comunión con Dios es lo único que te permite edificar eternamente. Imagínense que cuando pase todo por fuego, hay cosas que van a quedar. Son todas esas cosas que edificaste con materiales eternos. Pero aquellos que edifican con materiales temporales, es decir, darle lugar a las cosas, edificar con cosas que son temporales como este mundo, se caen. Van a ser salvos, dice, pero como por el fuego. Jesús, ¿saben cuándo menciona esto? Les digo esto para que vuestro gozo sea completo. Jesús mismo lo dice, les digo esto, les enseño esto para que vuestro gozo sea completo. Lo dice cuando enseña la palabra de la vida. Fuera de mí, nada pueden hacer. Le dice a los discípulos, nada de mí no van a poder hacer nada. Les digo esto para que su gozo sea completo. Y podemos seguir hablando. Tengo más notas. Seguramente haya una segunda parte que hacer. Pero quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado al arrepentimiento en aquellos que deshonraron la comunión que Cristo les dio en esa cruz. Si no estuve todo este tiempo
aceptando el cielo, pero rechazando al Señor. Quiero la recompensa del Señor, pero rechazo al Señor. Entonces, quiero que te pongas de pie ahí. Y medita en esto y pensá, ¿realmente esto es un pilar para mi vida? ¿Realmente si este pilar no está firme, mi vida cae? Si yo creo en el Señor, yo creo que su palabra es verdad, tal vez no la lea todo el tiempo, tal vez no haga siempre lo correcto, pero ¿cómo responde eso a la comunión que Jesús logró para tu vida? El mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz es el mensaje que más impactó a la humanidad y hoy no te está impactando porque te familiarizaste con el mensaje. El mensaje dejó de impactar tu corazón y por eso te desconectaste. Entonces, no tengo duda que hay gente, que hay personas en este lugar que tienen una comunión firme con Dios, que entendieron esto muchos años antes y decidieron vivir ahí. Pero estamos todos en el mismo proceso. Entonces quiero hacer un llamado a pedirle al Espíritu Santo y entender que esto es amor, la mayor muestra de amor es permitirle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, dame convicción de pecado. Dame convicción de pecado, no quiero deshonrar más esta comunión, no quiero vivir más lejos de esta comunión. Mostrame qué es aquello que te entristece de mi vida. Mostrame aquello que me aleja de vos. Pensá en esto, no importa lo que hagas hecho. Nada te aparta de mí, pero sí muchas cosas de las que haces debilitan esta comunión. No pretendas disfrutarme lejos de mí. Entonces, no deshonres, no rechaces aquello único que puede darte gozo completo. Se va a levantar la mentira, se va a levantar el temor, el miedo, las dudas, la incertidumbre. Pero dice la Biblia, aquellos que permanecen en Él tienen confianza, tienen gozo y pasan las pruebas. La esperanza de tu vida no es que no venga el terremoto ni las pruebas. La esperanza de tu vida es que en el medio de las pruebas tu casa permanezca en pie. Entonces pensá, ¿qué tan importante es este pilar para vos? Comunión es acuerdo, es pacto, es compromiso. Y tal vez muchas veces no tengas ganas. Muchas veces te das cuenta que tu deseo por el Señor disminuyó. Aquellos que están en comunión y que están comprometidos con la comunión dicen, no siento, estoy desconectado, me vuelvo a conectar. Crezco, Señor, me desconecté de vos, dame deseo. Dame mayor deseo, encendé un fuego en mi corazón. Por volver, por estar conectado a vos, Señor. Mi vida no fluye correctamente cuando estoy desconectado de vos. Entonces, en este momento, aquellos que ven que este pilar está desconectado, que por la gracia del Señor aún esa casa no se cayó, simplemente por la gracia y misericordia siento de parte del Señor que el Señor estuvo sosteniendo esa casa con la mano porque ese pilar estaba roto. Siento el Señor que lo sostuvo simplemente porque te quise traer hasta acá. Porque si esa casa se hubiera roto, no hubieras venido acá. No hubieras venido a este momento, esta iglesia, en este día, en esta reunión en que se iba a hablar de esto. Ahora, les escribo esto para que no pequen. Entonces te traje hasta acá para que tomes una decisión. ¿Qué haces con este pilar? ¿Lo dejás caer o lo fortaleces? Siento eso de parte del Señor. Hay gente que la mano del Señor, la gracia del Señor, la misericordia soportó la casa, soportó la vida hasta este momento, hasta esta reunión. Dice, ahora tenés que tomar una decisión. Ahora tenés que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con este pilar? ¿Realmente estás en comunión conmigo o no? Dependiendo de tu situación, dependiendo de tu respuesta, en este momento quiero hacer un llamado al arrepentimiento. Todo avivamiento en la iglesia
empezó por arrepentimiento y oración. No podemos experimentar a Dios estando en comunión con el pecado. Entonces en este momento, Señor, rompe las ataduras al pecado. Señor, rompe todo aquello que nos unía al pecado y unínos nuevamente a vos. Señor, perdón por todas las veces que quité mi vista de vos. Dejé de correr esta carrera cuando me desconecté de vos. Y dejé de sentir avance, dejé de sentir crecimiento. Y ahora me doy cuenta que quité mis ojos de vos. Quité mi gozo de vos, busqué gozo en otros lados. El pecado me mintió. Ahora, Señor, reconocemos y honramos tu sacrificio en la cruz, hecho una vez y para siempre. Tal vez no entendemos, Señor. No entendemos por qué tanto amor. ¿Qué hicimos para valer tanto? El Señor dice, no es lo que hiciste, es lo que yo quiero. Nada de lo que hagas va a determinar mi voluntad. Tengo una voluntad definida para tu vida. Tengo un plan para vos. Tal vez no conozcas tu futuro. El justo por la fe vivirá. Se abalanza hacia el futuro porque tiene fe. Pero yo conozco tu futuro. La única forma en que permanezcas de pie en tu futuro es estando conectado. Déjame guiarte, dice el Señor. Déjame llevarte. Muchas veces te voy a decir, haz esto. Muchas veces te voy a decir, no hagas esto, ni se te ocurra hacer esto. Muchas veces vas a sentir enojo porque no te permito hacer algunas cosas, pero déjame decirte, si confías en mí, vas a ver que eso es correcto, que eso es lo mejor para tu vida. Fe es decir, Señor, toma el timón de nuestra vida, de nuestra comunión. Guíame, Señor. Tus pensamientos son mucho mejores que los míos. Tus métodos son mucho mejores que los míos. Creo en vos, Jesús. Conozco tu final. Yo soy tu final. Tu destino es seguro. Está asegurado. Tal vez no puedes ver el futuro, pero puedes ver el destino. Porque el futuro, esa recompensa que el justo por la fe vivirá, esa vida que está en tu destino, está asegurada. Ahora, el proceso demanda fe. Y la fe te hace unirte a mí. Déjame llevarte a ese destino. El justo por la fe vivirá. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu perdón. Conectanos a tu plan. Conectanos a tu voluntad. Y no nos dejes ir. No nos dejes ir. Sí, Señor. Grandes son tus obras. Grande es el Señor. Te adoramos, Jesús. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Tus grandes obras son sin fin. Tus ojos están sobre mí. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Tus grandes obras son sin fin. Tus ojos están sobre mí. Su amor derramado en mí por su espíritu, consejero y amigo fiel, es fiel en todo lo que él prometió.